Saludo a quienes me siguen a través de Internet. Hoy comentaremos sobre las revisiones de los contratos colectivos de trabajo, en especial la realizada por los trabajadores de la Volkswagen de Puebla. La Ley Federal del Trabajo establece que para registrar un contrato nuevo o para tener por válidas las revisiones salariales o de contrato colectivo, deberá consultarse a los trabajadores. Esta regla se aplica a todos los contratos colectivos del país. El salario se revisa cuando menos una vez al año y las cláusulas del contrato colectivo cada 2 años. Los acuerdos entre representantes de empresas y sindicatos deben someterse a la aprobación de todos los trabajadores mediante el voto personal, directo y secreto. Las reglas del procedimiento de consulta se encuentran establecidas en el artículo 390 ter de la Ley Laboral. Previo a la votación, cada trabajador debe recibir un ejemplar, impreso o electrónico, del contrato colectivo o del convenio que se va a someter a consulta. Podrán participar todos los trabajadores a quienes se aplicará el contrato, independientemente del sindicato al que pertenezcan, incluso si no pertenecen a ninguno. Participar en la consulta es un derecho y no una obligación. El trabajador decidirá si participa o no y si aprueba o rechaza el convenio que se le proponga. Revisemos el caso de los trabajadores de la planta automotriz Volkswagen, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. En dicha planta actualmente laboran 6.853 trabajadores con derecho a voto. Los trabajadores de confianza no tienen derecho a votar. La empresa pertenece a un poderoso consorcio alemán con presencia en todo el mundo. En nuestro país tienen otra planta en Silao, Guanajuato. Y en el mismo estado de Puebla existe una planta de Audi del mismo grupo empresarial. Ahora bien, aunque el contrato colectivo vencía el 18 de agosto, desde el 20 de julio, los representantes de la empresa y del sindicato acordaron un aumento del 9% directo al salario y 2% en prestaciones. Faltaba la aprobación de la mayoría de los trabajadores. La primera consulta se realizó el 5 de agosto. Para sorpresa de muchos, la mayoría de los participantes rechazaron la propuesta de aumento salarial. Participaron 4.835 trabajadores. Ninguna opción, ni la aprobación ni el rechazo, alcanzó la mayoría, por lo que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, órgano oficial encargado de vigilar el proceso, anuló la consulta y ordenó la reposición. La segunda votación se realizó el 31 de agosto. Participó el 97% de los trabajadores. 3.450 rechazaron la propuesta y 3.425 la aprobaron. El convenio fue rechazado por 25 votos. La huelga debía estallar el 9 de septiembre. De inmediato se encendieron las alarmas. Las presiones sobre los trabajadores no se hicieron esperar. La huelga no podía ni debía estallar. Era la posición casi unánime de la prensa. El periódico La Jornada del 8 de septiembre lo describió así: el conflicto entre las partes se ha dado en medio de una campaña de linchamiento contra los obreros, encabezada por cámaras empresariales y universidades privadas. Repasemos algunas declaraciones significativas. La empresa dijo encontrarse en malas condiciones económicas como consecuencia de la pandemia y por las dificultades
en la cadena de suministro de piezas, destacando el desabasto de semiconductores, conocidos como chips. Todo esto cuando hace apenas algunas semanas declaró que realizaría importantes inversiones que le permitiría ampliar la planta y producir autos eléctricos. La Volkswagen tiene plantas en Europa y en Asia y allá paga salarios muy superiores a los que paga en nuestro país. Para los trabajadores mexicanos, ni un peso más. Posición que sostuvo hasta el fin del conflicto. Los capitalistas hacen causa común entre ellos. Para muestra, basta un botón. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez, dijo: definitivamente es una mala señal. Hago un llamado a los trabajadores para no poner en riesgo el futuro de la armadora. Es mejor tener un empleo. Los llamados a resignarse son para los trabajadores. Para la empresa, respaldo total. Particularmente indignante fue la posición del gobierno poblano. El gobernador Miguel Barbosa estuvo metiendo la mano en el conflicto, siempre a favor de la empresa. Dijo, abro comillas, sin la Volkswagen, Puebla no se entendería. Cuidado con eso. Cierro comillas. El mensaje es claro. Nos dice, no toquen a la Volkswagen. No se atrevan a ir a la huelga. El gobernante en otra de sus declaraciones dijo, abro comillas, pido a los trabajadores que acepten la propuesta de incrementar en 11% su salario y contribuyan así a preservar la empresa. Cuiden su fuente de trabajo, son privilegiados. Ya son los mejor pagados en materia de trabajadores de empresas armadoras. Cierro comillas. El señor gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se exhibió como un ferviente defensor de las ganancias de los capitalistas alemanes. De paso, le aclaro al gobernante morenista que en dicha planta hay 22 niveles salariales. Los más bajos apenas ganan 35 pesos la hora. 1.74 dólares. Y con dicho salario no alcanzan siquiera a comprar la canasta básica. Además, por si sus datos no le alcanzan a tanto, le informo que los alimentos han aumentado en lo que va del año el 14.6%, que es mayor al aumento supuestamente privilegiado. Otro factor determinante en el resultado del conflicto, la posición entreguista de la directiva sindical. El sindicato forma parte de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, los que junto con sindicatos como el STUNAM, el SME, el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, entre otros, forman el autodenominado sindicalismo independiente, corriente sindical afín al partido Morena que gobierna en Puebla y en el país. La conducta de sometimiento de los dirigentes a los dictados de la patronal no deja lugar a dudas. Prorrogaron varias veces el estallamiento de huelga para dar tiempo a las maniobras de la empresa. Aceptaron varias consultas sin que me diera cambio alguno en la propuesta de aumento. Incluso, temiendo que no les alcanzaran los votos para aprobar el convenio, presionaron abiertamente a los trabajadores. La comisión revisora emitió un ilegal
arbitrario y vergonzoso comunicado que dice: con respecto a los compañeros que no acudieron a emitir su voto, serán citados por la Comisión de Honor y Justicia, la cual tendrá que determinar la sanción correspondiente. Si persiste el ausentismo en la votación, las sanciones serán más severas. Más claro ni el agua. Y en estas condiciones, el 12 de septiembre se realizó la tercera consulta. 4.118 trabajadores aprobaron el convenio original y 2.425 la rechazaron. No hubo huelga. La Volkswagen, el gobierno de Puebla y hasta los dirigentes traidores de la UNT se salieron con la suya. Los dirigentes del partido Morena en el gobierno o al frente de sindicatos quedaron exhibidos como lacayos de los ricos empresarios germanos. En el futuro, los trabajadores de la Volkswagen, los trabajadores de todo el estado de Puebla y del país enteros tendrán que cobrarle las cuentas. Para defender eficazmente nuestros derechos, debemos sacudirnos a esos falsos redentores. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.